Iniciemos esta sesión de nuestra clase de teoría política, en donde abordaremos la política y el poder. El objetivo es desarticular las estructuras ontológicas que fundamentan la relación entre Estado, la arquitectura del orden social y las dinámicas del poder desde una perspectiva filosófica y sociológica. Para ello tenemos que abordar el fenómeno del Estado no como una abstracción, sino como una tríada de elementos fundamentales: territorio, población y poder, en donde el Estado es el elemento de poder político que se formaliza a través del ordenamiento jurídico. Este orden no es accidental, emana de las relaciones dialécticas de mando y obediencia orientadas hacia una finalidad social superior, estableciendo los límites de validez tanto personales como espaciales. Y es que el orden social significa un tipo particular de ordenamiento, es decir, una forma de estructura de las relaciones donde se basan en reglas y normas básicas del sistema institucional, en las relaciones, procesos que constituyen todo ordenamiento, en sus diversas connotaciones políticas y económicas. Hablemos un poco de Durkheim. Desde esta perspectiva sociológica y clásica, el orden social trasciende lo puramente normativo, para situarse en la esfera de lo moral. El hombre se constituye como un ser moral precisamente por su inserción en la sociedad, y este orden posee una doble dimensión: es exterior y es coercitivo, el hecho social, pero simultáneamente se presenta como un ideal atractivo que legitima la cohesión social. También es imperativo comprender que el orden social no es estático. Citando a Tamayo, la estabilidad es, paradójicamente, un equilibrio dinámico de fuerzas. El orden tiene la capacidad de absorber influencias renovadoras y cambiar de sentido sin perder su esencia integradora, a menos que se enfrente a rupturas violentas que alteren radicalmente su trayectoria histórica. Dentro de los elementos del orden social, es decir, en la génesis del pensamiento contractualista, Thomas Hobbes postula que el orden nace del miedo y de la necesidad de supervivencia. En el pacto social de Hobbes implica la cohesión total del poder en un soberano absoluto para erradicar el estado de guerra de todos contra todos. Sin embargo, este poder es condicional. La obligación de obediencia cesa si el soberano es incapaz de garantizar la paz y la seguridad. John Locke fundamenta el poder en la protección de los derechos naturales preexistentes: vida, libertad y propiedad. Para Locke, el Estado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento revocable. La legitimidad del poder político emana del consenso. Si el gobierno vulnera la confianza ciudadana, se activa el derecho a la resistencia y a la disolución del vínculo de obediencia. Hablemos ahora del poder y de sus diferentes tipos. Hablemos un poco de la epistemología y el concepto del poder. El análisis del poder requiere un retorno a sus raíces, del griego polis, ciudad, estado con autogobierno, y del latín capacidad de ser potente, en donde el poder se manifiesta como una estructura de subordinación, donde el sujeto acepta restricciones a su esfera de libertad a cambio de una protección sistémica. El poder también es visto por Michel Foucault a partir de la microfísica del poder, en donde se desplaza la noción de poder como posesión hacia la de estrategia. El poder no se tiene, se ejerce. Atraviesa todo el cuerpo social a través de dispositivos de saberes y de poder, donde la dominación es posible gracias a una aceptación, muchas veces inconsciente, de la sociedad que consiente ser gobernada bajo cierto régimen de verdad. Max Weber nos aporta el concepto de dominación como la probabilidad de hallar obediencia a un mandato específico. Lo crucial en la tesis weberiana es que el contenido del mandato es integrado por el subordinado, como si fuera una máxima propia de conducta. Aquí, la autoridad se legitima cuando la obediencia deja de ser percibida como una imposición externa. Y bueno, hay varias tipologías de poder
que van desde lo paternal hasta lo político, y las podemos sistematizar mediante sus manifestaciones. El poder paternal es aquel basado en la procreación, el patronal basado en la sanción, el civil fundado en el consenso y los poderes económicos e ideológicos. El poder político, por su parte, se erige como la forma suprema de organización, capaz de subordinar a los demás mediante el monopolio de la creación normativa. Hablemos ahora del poder y la participación política. En la teoría contemporánea, contrastamos dos modelos. El elitista, que postula que las decisiones son siempre tomadas por una minoría que impone su voluntad, frente al pluralista, que reconoce la existencia de múltiples centros de poder con composiciones estructuradas que compiten y negocian en el espacio público. Concluimos con la operatividad del poder a través de la participación y distinguimos por lo menos 4 niveles. La participación ciudadana, es decir, la incidencia directa en lo público; la participación política, mediante la representación y los partidos para influir en el Estado; la social, que implica la intervención colectiva en instituciones no estatales; y la comunitaria, como un medio de realización humana para satisfacer necesidades locales, donde el Estado actúa meramente como un soporte asistencial. Esta unidad nos permite concluir que la relación entre política y poder no es una suma de mandatos arbitrarios, sino una construcción jurídica y moral. Mientras el orden social proporciona la estructura de estabilidad necesaria para la vida colectiva, el poder actúa como la energía que dinamiza dichas estructuras. La legitimación del Estado moderno depende de su capacidad de transitar de una denominación puramente coercitiva hacia un modelo de participación ciudadana y política que proteja los derechos fundamentales y promueva el bien común, ya que en última instancia el estudio del poder es el estudio de la libertad y de sus límites dentro de la polis.